somos el grupo número 4. Nos corresponde hablar de algunas figuras representantes de América, como Simón Bolívar, Paulo Freire y John Dewey. En el presente informe buscamos dar a conocer cuáles fueron los mayores aportes a la educación de estos pensadores, pedagogos y filósofos. Bolívar veía la educación como un paso necesario para la formación de ciudadanos en la construcción de la democracia, con la idea de que la educación necesariamente debía dirigirse al conjunto de los ciudadanos y no solamente concentrarse en las élites gobernantes. Bolívar promovió fuertemente la educación básica. Paulo Freire es conocido por su célebre frase: la educación sola no cambia la sociedad, pero tampoco sin ella la sociedad puede cambiar. Según Paulo, la educación debe ser impartida sin discriminación, con el fin de fomentar sus valores, transformar el mundo y establecer relaciones recíprocas que contribuyen al desarrollo cultural y a la historia del planeta. John Dewey fue el filósofo norteamericano más importante de la primera mitad del siglo XX. Dewey declaró en 1896 que la escuela es la única forma de vida social que funciona de forma abstracta y en un medio controlado que es directamente experimental. Y si la filosofía ha de convertirse en una ciencia experimental, la construcción de una escuela es su punto de partida. A continuación, conoceremos más a fondo los aportes más relevantes de estas figuras. Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América, fue un militar y político venezolano que por 20 años combatió contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783 en una familia vasca en Venezuela. A los 14 años ingresó como cadete en el batallón de milicias en los valles de Aragua, el cual había sido coronel años atrás su padre. En julio del año siguiente, cuando fue ascendido a subteniente, se anotó en su hoja de servicio valor, aplicación sobresaliente. Bolívar supo combinar el adiestramiento práctico en sus deberes militares y el aprendizaje teórico de materias fundamentales para la formación castrense como matemáticas, dibujo topográfico y física. Simón Bolívar sobresalió entre sus contemporáneos por su inteligencia, voluntad y abnegación. Estas cualidades le permitieron combatir por la libertad de varias naciones. Al lado de José de San Martín, encabezaron movimientos a favor de la emancipación de los territorios americanos. El 17 de diciembre de 1830 falleció en Santa Marta, Colombia, y sus restos fueron transportados a Venezuela en 1842, los cuales reposan hoy en el Panteón Nacional. Simón Bolívar y sus importantes aportaciones a la educación. De una manera muy sencilla y de manera espontánea, se detalla a continuación los importantes escritos de Bolívar al término de educación. Simón Bolívar era un visionario queriendo impactar en el término educativo, y sus escritos relatan que es importante tener educación. Buscó innovaciones en educación superior y se planteó en las escuelas las niñas deberían de relacionarse con los niños
de esta manera para tener una integración social en donde les permita desarrollarse de manera igualitaria en las escuelas, en las universidades. Y Simón Bolívar, a través de esto, proporcionó becas de estudio para que la educación siguiera en generación tras generación. Bolívar y su importante aportación era de que la educación consistía en la formación del hombre, que por vivir en una sociedad, decía él, que nos obligaba a cumplir deberes, un hombre capaz de hacer justicia, amante a la libertad y respeto a las leyes. Entonces Bolívar decía que para que nosotros estuviéramos conformes y nos convirtiéramos en educadores y recibiendo esa educación, debíamos de enfocar todas nuestras energías en hacer el bien, en amar a nuestra sociedad. Decía él que para una buena educación, ¿qué se necesita?, se preguntaba él durante sus estudios de educación superior. Ahora, él decía, existe el buen docente, y él se respondió a sí mismo con una frase espectacular que lo llevó a la cima, y hasta este momento lo estamos estudiando a través de sus escritos, a través de sus principales palabras y en el enfoque que él tuvo principalmente en la educación. Y él dijo, el educador no debe ser un sabio, sino un hombre distinguido por su educación, por la fuerza de sus costumbres, por la naturalidad de sus modales. Tiene que ser una persona accesible, dócil y franco. Todo esto denomina a un excelente docente para que pueda transmitir educación a muchas generaciones. Otra figura representativa de América es Paulo Freire, quien hace diversos aportes a la educación, y entre uno de los principales aportes de este autor a la educación es su crítica a la educación tradicional o llamada educación bancaria. ¿A qué se refiere con esta educación bancaria? A una pedagogía centrada en el maestro y no en el alumno, una pedagogía que no toma en cuenta la experiencia y conocimiento de los estudiantes, sino solo los conocimientos de los maestros. Freire le apostaba a la formación de un sujeto tanto crítico y reflexivo. De ahí proviene su crítica a la educación autoritaria. Asimismo, Paulo Freire es conocido por su célebre frase: la educación sola no cambia la sociedad, pero tampoco sin ella la sociedad puede cambiar. Según este autor, la educación debe ser impartida sin discriminación, con el único fin de fomentar sus valores, transformar el mundo y establecer relaciones recíprocas que contribuyan al desarrollo cultural. Entre algunos de sus aportes están, en primer lugar, la educación como un acto político y ético. Frente a esta situación ética, Freire señala que debemos retomar posiciones que nos lleven a comprometernos a una búsqueda de consecuencias y alternativas de solución para esta forma. Ser coherentes en nuestro trabajo personal, ya sea como ciudadanos, como maestros en el aula o donde quiera que nosotros estemos. Freire habla de un compromiso ético que todo educador debe asumir. Para Freire, cuando hablamos de ética y de postura, esencialmente democrática, porque al no ser neutra la práctica educativa, la formación humana, esta implica elecciones, rompimiento y disposiciones. Otro aporte que es importante del cual hablar de Freire a la educación es una educación como ideología. Y como señala Freire, es cierto que las mujeres y los hombres pueden cambiar el mundo para mejor, para hacerlo menos injusto, pero partiendo de la realidad concreta a la que llegan en su generación,
Dentro del pensamiento de Freire se dispone la libertad en la enseñanza. Sin embargo, todos desconocemos o tendemos a encontrar esos límites sin los cuales la libertad degenera en libertinaje. Nos volvemos autoritarios por este temor. Esta libertad se adquiere asumiendo posturas, aun cuando éstas sean erróneas, porque solo diciendo se aprende a decidir y asumiendo la consecuencia del acto de decidir. Para Freire, la educación requiere comprenderla como una forma de intervención en el mundo, ya que como individuos coexistimos en el mundo y somos capacitados para prestar atención, comprobar, valorar, resolver, interesarse, elegir y formarnos como seres éticos, como profesores intelectuales. Nosotros debemos estar en favor de la lucha constante contra cualquier forma de discriminación, contra la dominación económica de las grandes empresas capitalistas hacia los individuos. Frente al movimiento La Escuela Nueva, pues ya conocemos que Paulo Freire fue el precursor de este movimiento pedagógico que inició en el siglo XX. ¿Y a qué se refería este movimiento? Bueno, un nuevo sistema para él de educación, de pedagogía, y era que este movimiento procuraba cambiar la escuela tradicional, procuraba y lo hizo, cambiar todo el sistema rígido que se había estado fomentando en esta escuela tradicional. ¿Y qué era lo diferente acá? Pues con la escuela nueva el alumno pasaba a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya no era el maestro, ya todas las temáticas iban centradas en las necesidades específicas de los alumnos. El docente sí tenía un papel muy importante dentro de este proceso, pero ya no era solo el que enseñaba, no era solo el que decía, el que exponía un tema, sino el que brindaba las herramientas al alumno para que este alumno tuviera un aprendizaje activo, pues que no solo memorizara las cosas, sino que él fuera descubriendo desde sus capacidades internas este aprendizaje, lo fuera construyendo también. Entonces, este nuevo modelo ayudó bastante porque la deserción escolar, la repetición de los años fue disminuyendo y fue transformando la educación tradicionalista, como ya lo decía. Ya pasó no en todos, no en todas las escuelas aún, ¿verdad? Pero sí fue el inicio de esta nueva transformación que aún la educación requiere, pero que Freire puso estos cimientos muy fuertes para la transformación de la escuela, donde el aprendizaje fuera algo dinámico, fuera algo entre docente y maestro de forma horizontal y no vertical. ¿Para qué educar? Esta era una de las preguntas que se hacían los filósofos de la educación, a lo que Paulo Freire decía que el único objetivo de la educación era mantener y acrecentar el potencial de los niños y de las personas, mantener su impulso vital, no coartar ni limitar sus capacidades, sino que el niño se sintiera capaz de realizar todo lo que él se propusiera. Además, también desarrollar completamente sus ámbitos, tanto intelectual como moral y como espiritual, para alcanzar una integralidad. Algo importante que decía Freire es que no era solo leer los textos, no era necesario solo leer los textos, decodificar la información, sino que era muy necesario y es muy necesario leer la realidad, que el contexto y el texto se fundieran en uno solo. También para Freire no había que presionar y no hay que presionar a los niños, a los estudiantes, sino que estimularlos para que luego con la praxis, con la práctica, ellos se conviertan en personas capaces de transformar la realidad. La metodología que él usaba era la misma línea dialéctica, teoría y método. No existía teoría sin método y no había método sin teoría. Eran una misma cosa, aunada a alcanzar el propósito de la educación.
Para él la metodología tenía como tres conceptos, tres concepciones. La primera era la capacidad creativa y transformadora que tiene cada ser humano. La segunda, la capacidad de asombro de cualquier persona, no importa su posición en la estructura social. Y la tercera era la naturaleza social del acto del conocimiento y su dinámica histórica, su fase histórica de este conocimiento. Desde que Paulo Freire comenzó con la educación, pues entró con la educación de adultos en Pernambuco, él decía que no habían personas analfabetas, sino que habían personas que leían de diferentes aspectos la realidad. Una misma realidad podía tener diferentes formas de leerla. Esto dependía de qué, de su posición dentro de la estructura social. Pero los que él instruía, los que él educaba, se encontraban en una posición de oprimidos, y aún en esta posición adoptaban esa posición no solamente para quedarse ahí, sino para transformar la realidad, para concientizar y entrarse en proyectos colectivos con muchas más personas, no solo ellos individualmente, para transformar la realidad y liberarse. Esta metodología de Freire es y ha sido muy utilizada en miles de experiencias pedagógicas en todo el planeta, consagradas desde ya hace muchos años como educación popular. John Dewey nació en 1859 en Estados Unidos. Allí acudió a la universidad para estudiar filosofía, después de graduarse en 1879. Trabajó durante 2 años como profesor en la escuela primaria y secundaria, pero finalmente optó por dedicarse a la filosofía. Se doctoró en la Universidad de Johns Hopkins de Baltimore. En los siguientes 10 años fue profesor de filosofía en la Universidad de Michigan. Además, también fue el director del Departamento de Filosofía en 1894, que también se unió a la Universidad de Chicago, que acababa de ser fundada. John Dewey se vio influenciado por el ambiente hegeliano del campus universitario, tanto así que fue la huella de Hegel en su vida que se ve reflejada dentro de sus 3 rasgos. El primero de ellos fue su gusto por la esquematización lógica. El segundo fue su interés por las cuestiones sociales y psicológicas. Y el tercero fue la atribución de una raíz común al objetivo y a lo subjetivo, así como el hombre y la naturaleza. John Dewey fue catalogado como un hombre de acción que abogaba por la unificación del pensamiento y la acción teórica y la práctica. También se dedicó a defender la igualdad de las mujeres y a fomentar el sindicalismo docente. Por otra parte, ayudó a los intelectuales que habían sido exiliados de sus países como consecuencia de los regímenes totalitarios que los acechaban. Cuando aún vivía en Michigan, Dewey conoció a su primera esposa, llamada Alice Checkman, y había sido una de sus estudiantes, la cual llegó a la universidad después de haber pasado años como maestra en varias escuelas de Michigan. Alice fue una de las grandes influencias en la orientación de Dewey hacia la formación de las ideas pedagógicas. Después de casarse con Alice, Dewey comenzó a interesarse por la enseñanza pública. John Dewey fue uno de los miembros fundadores del Club de Doctores de Michigan, desempeñándose también como su administrador. Desde esta posición se encargó de fomentar la cooperación entre los docentes de enseñanzas media y los docentes de enseñanza superior de todo el estado. Posteriormente, Dewey ejerció como profesor de la Universidad de Minnesota y la Universidad de Chicago. Estas oportunidades llegó cuando Harper, el presidente de dicha universidad, lo invitó a formar parte de la nueva institución. John Dewey aceptó, pero insistió en que se le otorgara la dirección de un nuevo departamento de pedagogía.
De esta manera, Dewey logró que se creara una escuela experimentada donde pudo poner a prueba sus ideas. El pedagogo pasó 10 años en la Universidad de Chicago, desde 1894 hasta 1904, y fue ahí donde elaboró sus principios que fundamentaban su filosofía sobre los modelos educativos. Cuando Dewey abandonó la Universidad de Chicago, tomó rumbo a la Universidad de Columbia, donde ejerció como profesor desde 1904 hasta 1931, cuando llegó su jubilación como profesor. Entre 1900 y 1904, Dewey también asumió la enseñanza del curso de pedagogía en la Universidad de Nueva York. Esta universidad estaba estrenando escuela de pedagogía, por lo que Dewey fue uno de los primeros catedráticos de esta escuela. Y John Dewey, el padre de la psicología progresista, murió el 1 de junio de 1952 a sus 92 años de edad. A continuación vamos a desarrollar las aportaciones que hizo John Dewey a la educación. John Dewey criticó duramente el modelo de enseñanza de los Estados Unidos. Una frase célebre donde se resume todo su pensamiento pedagógico es: si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñamos ayer, les estamos robando el mañana. Para Dewey, el modelo tradicional que estaba presente en aquellas aulas debía ser cambiado y permitirles así poder lograr nuevas modificaciones de aprendizaje, un modelo de enseñanza que fuera eficiente, ya que para Dewey el modelo tradicional que estaba siendo impartido no tenía ningún grado de eficiencia, de impacto en la sociedad que debía producirse, ya que para Dewey la base de la sociedad es la educación. Uno de los aportes más importantes para Dewey fue la inserción de la filosofía a la educación, donde esta se apoya en 3 puntos claves, donde encontramos el aprendizaje a través de la experiencia y las vivencias cotidianas, ya que para Dewey el modelo de enseñanza o aprendizaje debía ser impartido a partir de maneras constructivas que le permitieran al estudiante conocer y descubrir nuevas formas de conocimientos e investigaciones, ya que para Dewey el niño que llegaba a la escuela no era una pizarra en blanco donde el maestro debía de imponer o escribir sus propias ideas, sino que para Dewey ya el niño tenía conocimiento o aprendizajes previos, los cuales debían de permitirles abrirse un paso de imaginación que construyera sus propias ideas.